Hola, ¿qué tal? Soy Yasmín González Leiva y el día de hoy tenemos el gusto de estar con Fernanda Cepeda. Ella es instructora de yoga y meditación. Bienvenida, Fer, me da muchísimo gusto que estés aquí. Muchas gracias, igual muchas gracias por la invitación. Estoy también muy feliz de estar aquí. Gracias, Fer. Bueno, primero, antes de empezar, quiero que sepan que Fer es una instructora de yoga muy jovencita, tiene 22 años. La verdad es que es muy sorprendente su trayectoria en yoga y pues ahorita vamos a ver por qué. De hecho, voy a tratar de aprovechar lo más que se pueda esta entrevista para que conozcan un poco más a Fer sobre su trayectoria en yoga y sobre todo también su pasión por esta disciplina. Entonces vamos a empezar, Fer, con esta entrevista. Y la primera pregunta que quiero realizarte es que nos platiques un poquito sobre pues qué es lo que haces en tu día a día y quién es Fernanda Cepeda. Bueno, pues así como les platica Jazz, pues ahora sí que todavía estoy pues más chavita, pues entonces pues todavía me estoy dedicando a estudiar. Soy estudiante de filosofía, estoy aproximadamente pues a la mitad de mi carrera, entonces pues en mi día a día me dedico, digamos, como a una mezcla de estas actividades de estudiante y pues mis actividades que tienen que ver más con la parte del yoga. Me gusta mucho porque para mí es algo que se une, que se combina de una manera muy, muy padre, muy interesante. Entonces, pues vivirlo así de la mano es lo que me gusta. So, en un día normal, generalmente pues, tengo mis clases de la escuela, justamente también para eso pues, le dedico generalmente un ratito a la lectura y pues a esta parte del estudio. Y pues generalmente en las tardes, que es cuando más me gusta trabajar con la práctica del yoga, pues doy clases actualmente con pues todo este tema del encierro, pues empecé a dar clases en línea, entonces pues es conectarse a través de la computadora y pues algunas veces también ya, gracias a Dios, desde hace un tiempito, pues ya dar también clases presenciales. Y cuando no doy clases, pues también me gusta mucho hacer mis propias prácticas. Siempre intento como mantener también esa parte de mi práctica personal, no dejar que se olvide por la parte de dar clases. Entonces, pues los días que tengo chance, me dedico también a pues, hacer mi práctica de yoga conmigo pues, aquí en mi casa. Este, Creo que eso resumiría un poco quién soy yo. Algunos otros detalles es que, pues, otra cosa que me gusta mucho es la música. Estoy intentando aprender a tocar un tambor de lengua, entonces en eso voy. Wow. Eh, sí, estoy intentando autoenseñarme, entonces pues a ver cómo sale eso. Y tengo a mi perrito, también me gusta mucho pasar el tiempo con él, sacarlo a pasear, jugar con él. Y pues sí, me parece que eso sería un poco de quién soy y cómo son mis días. Sí, Fer, claro, muchas gracias por compartirnos esa parte. Y Fer, me gustaría también que nos dijeras desde hace cuánto empezaste a practicar yoga, porque estás muy chiquilla y aparte, pues también, o sea, igual hay niños, o sea, que empiezan a practicar yoga, pero por lo regular, o sea, ya es como que más bien eso pasa ahorita, ¿no? Porque anteriormente, pues era como que más complicado y por ejemplo, yo empecé ya más grande, ¿no? O sea, entonces cómo empezaste y hace cuánto tiempo empezaste. Sí, lo que dices de los niños es algo pues, muy padre, muy bonito, que yo creo que eso de empezar la práctica tan temprano en la vida, pues ya te da ahora sí que una súper ventaja, por decirlo de esa manera, y creo que eso puede ayudarles mucho. Y pues sí, qué bueno que ya esté como aumentando, digamos. Yo empecé a los 13 años, digamos que estaba como en ese punto medio entre todavía ser niña y pues empezar a ser Adolescente. un poquito más adolescente, ¿sí? Y bueno, aunque no empecé, digamos, como por influencia de nadie en mi vida, por decirlo de alguna manera, o sea, no fueron
mis papás los que me llevaron a la práctica, ni a través de mis escuelas, ni nada parecido. Fue más bien como una especie de casualidad, de coincidencia, a mí me gusta decirlo más de esa forma, porque fue una edad en la que yo empecé a ir a un gimnasio, de esos que tienen, digamos, como pues diferentes clases, actividades y demás, ¿no? Y pues yo iba y nada más, digamos, hacía otras cosas, me gustaba correr, también nadaba mucho en ese entonces pues iba más a esas actividades. Pero pues un día vi en las paredes donde tienen pues anunciados como las clases que se van a dar y los horarios y todo eso, pues vi que iba a haber una clase de yoga y ahora sí que me metí nada más como, digamos, por curiosidad, sin saber a qué me estaba metiendo y sin pensar bien en todo lo que iba a llevar, pero pues terminé ahí, pues digamos, en esa casualidad. Y de ahí pues me gustó bastante, tanto al grado que pues hasta dejé de correr y dejé de nadar y empecé a dedicarme enteramente al yoga y pues actualmente así es. Y poco a poco pues fui avanzando, ¿no? En realidad al principio pues empecé con una práctica a la semana, de pronto ya unos meses o a lo mejor ya algo así como un año después empecé a aumentar a 2, 3 y poco a poco pues hasta que ya se volvió pues mi estilo de vida, ¿no? Empecé mi primera certificación para dar clases a los 18, 5 años Guau, después de que empecé la práctica. sí. Entonces, por ese ritmo ido, fue algo para mí muy, digamos, muy, muy importante y muy valioso en esos años como de adolescencia, que pues ahora sí que no es ningún secreto que pues, suelen ser años como difíciles. Entonces, tener como esa actividad, esa pasión por todos esos años, y bueno, actualmente también, me ayudó mucho. En realidad fue algo que me dio muchas herramientas y pues actualmente sigo en el camino, ¿no? Y a mis 22 años no pienso dejarlo. Está genial, Fer. De hecho, fíjate, mira, normalmente muchas personas que inician una práctica de yoga, al menos de las personas que he estado entrevistando, pues siempre lo hacen por grandes cantidades de estrés, ¿no? O sea, porque tienen exceso de estrés en su vida. Y es como una alternativa, precisamente como una forma terapéutica hasta cierto punto para resolver ese problema, ¿no? Y también, o sea, yo también puedo decirlo, yo igual empecé por esa misma razón, o sea, porque ya tenía una carga de estrés bastante fuerte que me estaba generando bastantes problemas a nivel físico y pues uno busca salidas, ¿no? Entonces, la salida que en ese momento me parecía mucho mejor para mí porque empecé a practicar yoga y empecé a notar resultados, pues te sigues en ese mismo camino, ¿no? Pero en tu caso es distinto, ¿no? O sea, qué padre que tú empezaste por una casualidad y pues igual, o sea, si desde pequeños empezáramos a incluir en nuestra vida la práctica de yoga, yo creo que pues sería todavía mucho más genial, ¿no? Pero es algo que pues tenemos que ir aprendiendo poco a poco, o sea, empezarnos a concientizar de la importancia de darnos un espacio para nosotros mismos y para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces sí está muy padre que hayas empezado tú de esa forma y que, no sé, por ejemplo, de qué manera manejas tú el estrés en estos momentos o si gracias al yoga, pues esas cantidades de estrés pues se han visto demasiado reducidas o no has tenido tanto problema con esa parte. Pues en realidad sí, como te decía, me ayudó mucho en estos años como complicados por varias razones que bueno, no me voy a meter a eso, pero sí. Y actualmente lo veo como mucho más tangible porque pues la verdad es que yo sí tuve problemas para pues, adaptarme a toda esta situación de tomar todo en línea y estar más tiempo en casa, porque pues generalmente yo era una persona que salía más, me gustaba mucho pues, hacer cosas fuera de mi casa y demás, ¿no? Entonces sí fue una situación que me generó pues, bastante estrés, ¿no? Y que me estaba costando un trabajo lidiar con ello. Y definitivamente el yoga fue algo que me ayudó muchísimo. Es curioso porque justamente antes de esta situación del encierro, yo iba mucho a clases con otros maestros, ¿no? Entonces, pues
tenía como este espacio que pues, me servía para despejarme, ¿no? Pero pues como llegada a esta situación, pues ya no pude ir a clases, por lo menos por un tiempo, fue cuando empecé mucho más a hacer mis propias prácticas, ahora sí que solamente yo, ¿no? En mi casa y pues sin guía, sino pues, yo solita dejándome llevar, ¿no? Y descubrir eso que pues es, digamos, pues un poco distinto a cómo es la experiencia de tomar una clase, no porque no sea igual de bueno ni nada, simplemente pues es distinta la manera en la que se lleva la práctica, fue algo que me ayudó mucho precisamente a lidiar con ese estrés. Entonces, pues tomarme ese ratito para practicar y pues para poder escuchar a mi cuerpo, a mi mente, ver cómo me sentía y pues qué necesitaba en ese momento para sentirme mejor y pues tener este aprendizaje de pues de autoescucha y de autoconocimiento fue algo que me ayudó muchísimo. Entonces, sí, definitivamente ha sido una herramienta en ese sentido. Y pues sí, como dices, aunque no llegué al yoga por esa razón, pues definitivamente sí terminó siendo algo útil para eso, ¿no? Entonces, sí, Sí. definitivamente. No, sí, y te digo, o sea, definitivo es útil, ¿no? O sea, yo creo que todas las personas que estamos dentro de este mundo sabemos precisamente de qué manera puede ayudarnos, ¿no? Porque aprendes a conocer tu cuerpo, aprendes a autoconocerlo, a entenderlo, a comprender toda esa parte, ¿no? Y yo creo que es una experiencia sumamente enriquecedora y que nos transforma, ¿no? Y que justamente se relaciona con la pregunta que te voy a hacer ahorita, porque me gustaría que nos platicaras cómo se ha transformado tu vida a partir del yoga, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que tú has obtenido a pesar de estar pues muy jovencita? Porque finalmente es esa parte, ¿no? O sea, yo creo que para aprender en la vida no se necesita tener necesariamente una edad en particular, porque todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en relación a esta parte, Fer? Híjole, pues es una pregunta difícil en el sentido de que pues, es difícil decir o, digamos, elegir cuál ha sido el mayor aprendizaje que he tenido, porque me consta que he tenido muchos aprendizajes pues, a lo largo de los años y a través de esta práctica. Este, contestaría un poco pues, la pregunta en dos sentidos, porque pues, también me preguntas un poco cómo se ha transformado mi vida a raíz de esta práctica. Y yo creo que en definitiva gran parte de lo que soy ahora y lo que quiero ser ahora es gracias a pues, haber descubierto esa práctica y pues estar en este camino, ¿no? Esta parte de descubrir, digamos, la vocación o el deseo de querer enseñar, pues definitivamente ha transformado pues el camino que he tomado y que voy tomando por mi vida y pues lo que quiero hacer con ella, ¿no? A lo que me quiero dedicar y pues, lo que me gustaría hacer y transmitir, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy importante, o sea, darme cuenta de pues ese deseo de todos esos beneficios que ha tenido la yoga para mí poder compartirlos con otra persona, con otras personas, perdón, es creo uno de los aprendizajes más valiosos que he tenido, ¿no? Como aprendizajes de quién soy, qué quiero hacer, ¿no? Pero pues también, por otro lado, pues, me gustaría también mencionar un poco que creo otro de los grandes aprendizajes que he tenido es, pues, por ponerlo así muy simplemente, pues a aceptarme y amarme como soy y pues con todas las cosas que tengo y con todas las cosas que me pasan y pues sí, digamos esta parte de la autoestima, por decirlo más simplemente, porque a través del yoga, pues justamente he aprendido a tener toda esta tolerancia con mi cuerpo, con mi mente, con las cosas que a veces se me dificultan, tener esta paciencia, todas estas cosas que tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con aceptarnos como somos. Creo que es algo que curiosamente no muchas veces se dice respecto al yoga, pero para mí ha sido uno de los mayores aprendizajes. Sí, Fer, qué padre y qué bien que compartes con nosotros toda esta parte. Otra pregunta que me gustaría hacerte es que nos dijeras, tú señalaste más bien que no dejarías el yoga. ¿Por qué no lo dejarías? O sea, por qué crees que en este momento de tu vida ni más adelante podrías dejar el yoga?
Híjole, pues también por muchas razones. Una de ellas, que creo que es muy importante, pues es que tengo, digamos, esta conciencia, este conocimiento de que todavía me falta mucho por aprender, ¿no? Creo que a veces caemos como en esta idea de que pues ya somos expertos en algo y entonces ya no nos queda nada por aprender y creo que el yoga nos enseña mucho que siempre podemos seguir creciendo y siempre podemos seguir aprendiendo y por más que logremos ciertas cosas, porque pasa mucho en el yoga, ¿no? Que ya logramos como ciertas posturas o ciertas como pues, habilidades, por decirlo de esa forma, y creemos que ya ahí se quedó, pero pues no, siempre hay como más que aprender. Entonces, por una parte es eso, o sea, yo creo que todavía me falta pues, mucho para aprender y pues, quiero hacerlo. Otra parte pues es también esto de todos los beneficios que me ha traído, ¿no? Toda esta utilidad que tiene la práctica para darme momentos de estrés, en momentos de cansancio incluso, cuando estoy, por decirte, muy atareada o cualquier cosa, pues usar la práctica en esos momentos y que sea verdaderamente algo que pues me hace sentir mejor, no es algo que quiera abandonar, ¿no? Ahora sí que creo que una vez que encontramos esas herramientas que nos sirven en esos momentos difíciles, pues hay que quedarnos con ellas, ¿no? Ahora sí que hasta que nos dejen de servir y si no nos dejan de servir, pues nunca, ¿no? Pero Exacto. por lo pronto, pues me sigue funcionando, entonces, Pues nunca. por lo menos por lo pronto, pues seguiré en eso, ¿no? Sí, claro. No, está genial. Oye, Fer, bueno, sé que eres muy elástica porque tomamos una certificación juntas, entonces, pues a mí me sorprendía mucho, la verdad, el hecho de que pudieras lograr hacer con muchísima facilidad posturas complicadas, realmente complicadas, porque no cualquiera las puede hacer, ¿no? Pero, ¿podrías platicarnos un poco cómo lograste esa flexibilidad? Si siempre has sido muy flexible, si fue un trabajo que fuiste desarrollando poco a poco, o sea, qué pasó con esa parte? Sí, es muy curioso porque cuando yo he platicado de esto con otras personas y demás, generalmente como que se sorprenden mucho porque pues yo les digo que cuando yo empecé la práctica yo no era para nada lo flexible que soy ahora. En realidad tenía muy poca flexibilidad cuando empecé. O sea, digamos esta como forma de medirlo que es como muy clara de si te puedes doblar en dos y alcanzarte a tocar los pies, pues yo no podía, ¿no? Así como pues, muchas personas que pues que les cuesta trabajo, ¿no? Yo al principio tampoco podía, toda la flexibilidad de la espalda, de las caderas, pues me costaba muchísimo trabajo toda esa parte, ¿no? En realidad fue algo que fui desarrollando poco a poco y digo, ya haber empezado a los 13 años, pues significa que ya voy para los 10 años de práctica. Y fue algo que pues, me tomó tiempo, me tomó mucha paciencia, que es lo que igual decía hace un ratito, que pues, me ha servido para aprender esta parte de la paciencia, mucha, mucha dedicación, mucha entrega. Digamos que para mí por lo menos no fue algo fácil. Y es curioso porque pues, hay mucha gente que sí es naturalmente flexible. Yo no lo era y aún así pude desarrollar esa flexibilidad, ¿no? Entonces, si bien es algo que algunas personas sí tienen ya de entrada, pues otros no lo tenemos entrada, pero pues aún así con ese trabajo y con esa paciencia, pues ya llegué a ese punto en el que ya podía hacer pues estas posturas más complicadas en cuestiones de flexibilidad, pero definitivamente fue mucho trabajo para llegar a ello. ¿Qué dijo? Valió la pena, ¿no? Pero Sí. Sí, no, y es donde te das cuenta que efectivamente, ¿no? O sea, es un proceso tal vez lento, donde tienes que tener demasiada paciencia, como bien tú lo dices, porque no es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, si pensamos que en un año vamos a lograr tener una práctica avanzada, pues no, la verdad es que no es cierto. Yo llevo alrededor de 4 años más o menos, y sí he avanzado mucho, todavía no he avanzado todo lo que quisiera,
pero también aprendes a conocer qué partes de tu cuerpo son más flexibles, cuáles te van a llevar más tiempo, en cuáles tienes que trabajar un poquito más. Pero creo que toda esa experiencia ha sido muy padre porque finalmente pues llegas al mismo punto, ¿no? O sea, aprendes a conocerte, a ser un poco más paciente, a entenderte y pues saber que es pasito a pasito, poco a poquito, siendo compasivo con tu cuerpo, sin lastimarlo, sin forzarlo, porque también te va dando las pautas, ¿no? O sea, no va a ser tan flexible un día que estés muy estresado a un día que estés más relajado, ¿no? O a un periodo de tiempo en el que quizás estás súper feliz, tranquilo, contento y todo, a un día que estás enojado y que estás pues, con mucha tensión, ¿no? O sea, es muy variante, va a cambiar y definitivo, o sea, tienes que irte por ese camino de autoconocimiento, pero yo creo que lo más satisfactorio es cuando logras, ¿no? Ya tener esta práctica avanzada y que dices, bueno, valió la pena, porque volteas a ver todo el proceso y como bien tú dices, ¿no? Empezaste pues no teniendo tanta flexibilidad, pero ahora que ya has hecho un trabajo, que has recorrido todo este camino y cuando volteas hacia atrás dices, bueno, wow, ya logré avanzar demasiado, ¿no? Pero aún así, o sea, todavía hay mucho más que recorrer, mucho más que hacer. Siempre yo creo que es ese trayecto y pues qué padre, o sea, a mí créeme que me sorprendía mucho cuando yo te veía, disfrutaba mucho el ver cómo lograbas hacer las posturas, porque es muy bonito verlo, ¿no? O sea, quizás no lo podía hacer porque era demasiado complicado para mí y en ese tiempo creo que tenía apenas 2 años practicando yoga y pues no era muy difícil, ¿no? Pero sí ya lograr ver ese avance, como que también te motiva, o sea, te motiva para poder, pues en algún momento tratar de llegar hasta ese punto, ¿no? Entonces, qué bien, Fer, esa parte me da muchísimo gusto. Y otra cosa que te quería preguntar, precisamente relacionado a esto, es si para ti, pues fue un proceso de disfrutarlo o un proceso difícil. ¿Cómo lo viviste? Híjole, pues creo que me debería decir que en muchos momentos fue un proceso difícil y no solo, digamos, en esta parte pues de la dificultad física y demás, pero más que eso, un proceso muy confrontante, por decirlo de alguna manera, ¿no? No quiero que suene así como muy negativo ni nada, porque no, pero sí es algo que cuesta trabajo, más allá de lo físico, también en cuanto pues, a lo emocional, a lo mental y todo esto, que también es una parte pues, que hay que tomar en cuenta, yo creo, ¿no? Eh, Justamente con este asunto pues de la flexibilidad y que al principio me costó trabajo, pues también al principio era algo muy frustrante para mí, ¿no? Porque pues yo también justamente pues me llegué a topar con personas que para ese momento estaban mucho más adelantadas en su práctica en ese sentido, ya podían hacer muchas posturas que yo no podía en ese entonces. Y en ese momento de mi camino, pues para mí era algo muy, pues difícil, ¿no? Era para mí algo que me frustraba mucho, me enojaba mucho y pues eso a veces hasta me llevaba pues justamente esta parte de forzar a mi cuerpo, querer como a fuerzas hacer estas posturas para las que todavía no estaba preparada. Entonces toda esa parte, por ejemplo, pues yo creo que se refleja mucho pues, diciendo que es como un trabajo con el ego, ¿no? Y ahora sí que ponernos a preguntarnos como de, a ver, ¿por qué estoy como tan empeñada en querer hacerlo? ¿Por qué me cuesta trabajo como tener esta paciencia? Y pues todas esas cosas que vamos pues aprendiendo y descubriendo de nosotros, que pues a veces es difícil precisamente como enfrentarse a ellas, ¿no? Entonces, creo que sobre todo en los primeros años de mi práctica sí fue un proceso como muy confrontante. También la Claro. parte de prepararse para dar clases, creo que es algo también, este, bien difícil en muchos sentidos, porque para mí implica mucho como tener cierta humildad, por decirlo de cierta forma, y esto que igual comentaba hace rato de tener esta
conciencia de que a mí todavía me falta mucho por aprender y que pues, todavía no estoy ya así como en nivel de experta, ni mucho menos, pues también es algo que yo creo que tiene que ver mucho con, pues, con esta parte de enfrentarse a la parte de nuestro ego, ¿no? Y decir como de, a ver, o sea, no, no estoy como más allá que todos, no tengo como a lo mejor este poder para juzgar a los demás, o sea, son muchas cosas que aunque no pareciera, van apareciendo a través de la práctica y que pues llevan a aprendizajes complicados, ¿no? Y que, de nuevo, no quiero sonar como muy negativa, porque pues es lo mismo, ¿no? O sea, son muchos aprendizajes que definitivamente valen la pena, ¿no? Y porque también, se transfieren mucho pues a otras, ahora sí que a otras esferas de nuestra vida, ¿no? Y son aplicables todas ellas. Pero sí, en ese sentido diría que ha sido un camino difícil, satisfactorio, pero difícil. Sí, ¿no? Y fíjate que lo mejor de todo yo creo que ha sido un trayecto, pues donde empiezas todavía mucho más joven a trabajar todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, digo, o sea, si yo me hubiera, fíjate, a mí me gustaba mucho el yoga desde chiquilla, igual yo recuerdo que como a los 10 años, 11 años, por ahí así más o menos, a mí me empezaba a gustar mucho toda esta parte, ¿no? Pero pues no tenía como una influencia familiar, como dices tú, no había una influencia por parte de la escuela, no había influencia de nada, y solo me gustaba y veía algunas cosas, intentaba hacerlas, que de hecho me llegué a lesionar varias veces por tratar de hacer cosas que pues mi cuerpo, como dices tú, no estaba preparado, pero jamás empecé como tal una práctica de yoga, ¿no? Ya fue hasta cuando estaba en la universidad, como a los 21 años más o menos, que otra vez me volví a topar con el yoga. Me gustó un poco, estuve un tiempo practicando, lo veía como una forma para relajarme, porque aparte lo que a mí me gustaba mucho del yoga eran las posturas difíciles, ¿no? Que no podía hacerlas porque no era nada elástica, pero era como un acercamiento a todo eso. Y estuve, te digo, un tiempo, después lo dejé otra vez y hasta que me enfrenté a la situación de estrés, donde cuando empecé mi segunda carrera, fue cuando realmente, pues sí, ya urgía, o sea, era una necesidad el hecho de empezar a buscar qué hacer para relajar mi cuerpo y pues la mejor salida en ese momento era para mí el yoga, ¿no? Entonces, sí, sí está muy padre, o sea, que hayas empezado desde muy chiquilla, porque justo todos esos aprendizajes que tú señalas, pues son cosas a las que nos vamos enfrentando y que a veces lamentablemente, o sea, las vemos mucho tiempo después, ¿no? El hecho pues, de toparte con la frustración, el que también tienes que aprender a ser paciente, porque, por ejemplo, yo también vivía una vida súper acelerada y era como que quiero hacer mil cosas, mil cosas, mil cosas, mil cosas. Y también es preguntarte el por qué quieres hacer tanto, ¿no? O sea, por qué necesariamente tienes que estar con esa vida tan acelerada todo el tiempo, ¿no? Sí. Y el yoga te da como esa posibilidad pues, de aprender muchísimas cosas, como tú bien lo estabas señalando, y entre ellas, pues es esa paciencia, es esa tolerancia hacia tu cuerpo, hacia los demás, el aprender a ser más humilde, el aprender, o sea, son muchísimas cosas, muchísimos aprendizajes que uno va adquiriendo, ¿no? Y qué padre que hayas empezado pues muy jovencita, porque yo creo que todavía tienes un trayecto por recorrer bastante interesante, pero es algo muy bueno, ¿no? Porque si, y como te decía al principio, o sea, si nos enseñaran desde chiquitos a practicar yoga, eh, pues igual los niños aprenderían a ser más tolerantes, más pacientes, y porque, por ejemplo, hay niños que son muy inquietos, ¿no? Niños que no pueden estarse tranquilos un ratito, y con esta práctica del yoga, o sea, uno tiene que aprender a permanecer en una postura durante cierto tiempo, a pesar de la frustración, a pesar de una gran cantidad de cosas, porque ahí te enfrentas contigo mismo, ¿no? Ujú. Entonces creo que eso está súper genial, Fer. Esa parte pues es algo muy bonito. Y pues no sé, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál fue la postura pues que más tiempo te llevó lograr o la que de alguna forma te generó más frustración?
Híjole, pues de entrada te diría que todavía hay varias posturas que no puedo hacer, entonces, eso por una parte, ¿no? Pero, pero creo que podría hablar un poco de esta postura que tiene como tanta fama, pues, por justamente por ser como tan complicada, pero a la vez por ser la postura que todo el mundo quiere hacer, que es el parado de manos. Es una postura muy interesante porque genera justamente como mucho, pero bueno, creo yo y en mi experiencia, genera mucho conflicto interno, ¿no? Es una postura que he trabajado desde hace pues, varios años, pero justamente ha cambiado mucho la manera en la que pues, la he trabajado, ¿no? Cuando yo empecé, justamente cuando pues, todavía estaba un poco más eh, pues acomodándome a la práctica y sobre todo pues enfrentándome con todas estas cosas, pues yo intentaba hacer esa postura así, ahora sí que de a fuerzas, ¿no? Y me aventaba y me aventaba y me aventaba y justamente pues forzaba a mi cuerpo a querer hacer la postura y pues mi cuerpo no estaba preparado para hacerla, ¿no? Entonces pues gracias a Dios nunca me lastimé, que definitivamente es algo que me pudo haber pasado porque pues es algo que muchas veces llega como forzar a nuestro cuerpo cuando no está listo. A mí no me pasó por fortuna, pero creo que cerca definitivamente estuve y justamente lo que me faltaba en ese momento, pues era como esta parte de la paciencia por un lado y sobre todo de la parte de pues escuchar a mi cuerpo, ¿no? Y de hacerle caso en cuanto a las cosas que me decía que no se sentían bien, que dolían, que eran incómodas, o sea, todas estas cosas como estas, ahora sí que señales de alarma que te manda tu cuerpo como de, pues no, mejor no hagas eso, porque pues ahí estaba de todos modos haciéndolo, ¿no? Entonces, eso fue como en un primer momento. Después de eso, como que ya empecé a trabajarla de manera un poco más, por decirlo de alguna forma, como sistemática, pues, o sea, centrarme como mucho más en la técnica y en qué fuerza tienes que desarrollar en qué parte del cuerpo y cómo acomodarte para poder encontrar el equilibrio, que pues de hecho fue como mucho lo que trabajamos en esa certificación en la que estuvimos juntos, ¿no? Que fue un trabajo muy útil porque ya justamente, pues creo, ayudó mucho como a preparar a mi cuerpo pues, a poder hacer la postura. Pero curiosamente, después de ese tiempo en el que estuve como más centrada en eso, lo dejé un poco de lado, o sea, dejé, no la práctica entera, sino la práctica de esa postura. Ya no me enfoqué tanto en eso, ya no le dedicaba tanto tiempo, tanto esfuerzo. Y es curioso porque justamente para mí eso refleja mucho como la manera en la que mi práctica ha cambiado y está ahora como mucho más enfocada a que sea algo que me haga sentir bien, que sea algo que me satisface, que me ayude a relajarme, que me ayude a sacar todo el estrés y pues sí, antes, o sea, ante todo que sea algo como disfrutable, ¿no? Que sean como esos momentos de mi día, de mi semana que disfruto, ¿no? Porque justamente me di cuenta que trabajar esta postura, el estar queriendo trabajar todo el tiempo en poder pararme de manos, pues no era algo que como tal disfrutara, ¿no? Sino que era mucho más como esta parte de, pues del ego, de querer hacer la postura porque se ve bien, porque es algo que todo el mundo quiere hacer. Y digo, no es que esté mal, pero por lo menos para mí, pues descubrí que así era, ¿no? Que era algo que estaba queriendo hacer como, pues como por esta parte de cómo debería de verse la práctica y cómo debería de ser, ¿no? Y las cosas que ve uno por todos lados, pero pues no era en realidad lo que yo quisiera ni algo que me hiciera sentir bien, ¿no? Entonces, como que, pues fue justamente ese cambio, el darme cuenta de eso y, y pues sí, por ende cambiar mi práctica, ¿no? Entonces es curioso porque pues, actualmente es una postura que todavía no puedo hacer, pero más que nada por eso, ¿no? Porque Sí. dejé de trabajarla en su mayoría, entonces todavía de vez en cuando, pero pues, solo cuando de verdad siento que mi cuerpo me lo pide, que son pocas veces, pero sí, eh, creo que eso es lo que podría decir al respecto.
Sí, claro. No, y es que fíjate que, por ejemplo, en esa parte estamos como también muy estereotipados, ¿no? O sea, como que en la cultura occidental, o sea, tenemos la idea de que el yoga es más como una cuestión de moda, de verse bien, de lograr hacer los parados de cabeza y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de un cuerpo bonito, de todo este tipo de situaciones. Y creo que más bien estamos dejando como de lado el aprendizaje como interior, ¿no? Que a pesar de todo, o sea, también es verdad que muchos, por ejemplo, se acercan al yoga primero por esta parte del se ve bonito, ¿no? Ujú. Y después, o sea, y después de eso, como empiezan a trabajar toda esta práctica, pasa algo como lo que tú dices, ¿no? Como lo que tú bien señalas. Me di cuenta que pues eso no era para mí, porque eso me estaba llegando como más llevando más como a la parte del ego y que lo que realmente tenías que trabajar era como esa parte interna, ¿no? O sea, como de sentirte a gusto. Entonces, todo el tiempo vamos aprendiendo y el proceso de aprendizaje de cada persona es diferente. Entonces, igual yo, por ejemplo, empecé cuando estaba más chica y que me gustaba el yoga, era precisamente por ese se ve bien, ¿no? Por ese se ve bonito, me gustaría lograr hacer esas posturas, pararme de cabeza, etcétera, ¿no? Pero conforme vas avanzando, o sea, te vas dando cuenta que las cosas a veces son distintas para cada persona, ¿no? Y que esta parte de pensar solamente en el cuerpo bonito, en la figura, cómo se ve, que se vea bonita, que se haga la postura de tal manera que quede bien alineada y que se vea bonita, porque finalmente, perdón, concluimos en esa parte, ¿no? Del Ujú. se ve bonito. Entonces, creo que ahí es más bien, pues, el hecho de pensar pues, en qué es lo mejor en este momento para ti, porque tal vez las necesidades son distintas, ¿no? Y yo no sé, por ejemplo, ¿tú qué opinas al respecto de esto que te comento? ¿Qué te parece o cómo lo ves tú, no? Sí, pues estoy completamente de acuerdo. Creo que existe como mucha presión, por decirlo de alguna manera, a causa de todas estas como imágenes e ideas que se tienen de cómo es la práctica del yoga. Este, es algo que gira en torno como a todo pues a todo estereotipo de que el cuerpo que hace yoga es pues un cuerpo delgado, bien tonificado y que sobre todo puede hacer como todas estas posturas complicadas y que sí, o sea, se ven muy bonitas, pero pues la realidad es que son posturas que no muchos cuerpos pueden hacer y que pues, toman mucho tiempo, mucho trabajo. Y pues en ese sentido no siempre son para todos, ¿no? Entonces, creo que sí es como algo muy importante de pensar y de tratarlo, porque justamente pues, muchas veces queremos llevar a nuestro cuerpo a hacer ciertas cosas, obligarnos a hacer ciertas cosas, porque creemos que así tiene que ser la práctica, ¿no? Y que así tiene que ser el yoga. Entonces decimos, bueno, si practico yoga, entonces tengo que poder subirme a un parado de manos, ¿no? Y luego tengo que poder hacer así el arco súper bonito y todas estas posturas que pues, también son muy populares, ¿no? En ese sentido. Y no es cuestión, como creo yo, pues de satanizar estas posturas, digo, no es que estén mal, y si son para ti, si se sienten bien, si puedes hacerlas, pues está padrísimo, ¿no? Está buenísimo, pero pues el hecho es que no todos podemos hacerlo y a lo mejor no en todos los momentos de nuestra vida podemos hacerlo, ¿no? Entonces, creo que va también muy en línea con toda esta parte de que el yoga sea algo que nos pueda servir pues para conocernos y una vez que ya nos conocimos, pues para, para aceptarnos, ¿no? Para estarnos tal y como somos, ¿no? Y eso es algo que se ha atravesado pues tanto por la parte de aceptar cómo es nuestro cuerpo, todas sus particularidades, formas, todas estas cosas, ¿no? A lo mejor que no tenemos este cuerpo ideal que vemos como en todas estas imágenes, que es algo que ahora hay muchísimo pues, en las redes sociales y es algo que, por ejemplo,
se encuentra mucho en las publicidades de las marcas de ropa de yoga y de todos estos como artículos para la práctica, también generan mucho como estos estereotipos y demás, pero pues es aceptar nuestro cuerpo tal y como es, aunque no sea como eso, y también pues aceptar lo que puede y no puede hacer, ¿no? Y lo que tiene que ir trabajando, a lo mejor pues es darnos cuenta de que nos falta flexibilidad en esta parte del cuerpo, entonces bueno, pues lo trabajamos, vamos poco a poco a lo mejor mejorando, que nos falta fuerza, que pues, también podemos irlo trabajando, y no solo como a este nivel como digamos, general, sino también como a particular de cada día o a lo mejor cada semana cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Porque es algo que va cambiando, o sea, definitivamente no es algo estático, ¿no? Es algo que creo que genera como mucha confusión porque pues a veces estamos en la práctica y no nos sale una postura que sí nos salió la semana anterior, ¿no? Entonces, como, ¿por qué, no? ¿Qué está pasando? Yo ya puedo hacer esto. Pero pues no, o sea, el cuerpo está todo el tiempo cambiando y es también cuestión de pues ir aceptando eso, ¿no? Para nosotras las mujeres todo el asunto de la menstruación hace que cambie también muchísimo qué es lo que podemos hacer algunos días de ese ciclo y otros días de ese ciclo, ¿no? O sea, estamos siempre como en ese constante cambio y constante movimiento y creo que ir en contra de esta parte como idealizada y estereotipada de lo que es el yoga es lo que justamente puede hacer que la práctica sea mucho más satisfactoria, ¿no? Porque entonces ya no estamos practicando yoga con toda esta expectativa y toda esta presión de cómo debería de ser, sino pues, cómo es y cómo se siente bien, ¿no? Entonces, en lugar de estarnos presionando y sobre todo en lugar de estarnos juzgando, ¿no? Porque también es algo que genera como mucho juicio hacia nosotros, ¿no? Pues es más algo que se vive desde eso, desde la aceptación y desde el disfrute. Entonces, sí, creo que es un gran problema, por decirlo de alguna manera, y te digo, creo que es algo que se ha favorecido mucho por muchas cosas que tenemos actualmente, pero que es algo que podemos ahora sí que usar para darle este cambio y este nuevo enfoque a nuestra práctica, ¿no? O sea, pensarlo desde otro lente. Entonces, Claro, pues, claro que sí. mejor no se ve tan bonito, pero pues, se siente bien, ¿no? Y pues eso está más padre. Exacto. Sí, definitivamente así es, Fer. Bueno, Fer, ¿y qué le sugerirías a un principiante, a alguien que va empezando en relación a tu experiencia? Em, pues creo que justamente en línea con todo esto, lo que yo le sugeriría a un principiante es que no se compare con nadie ni con nadie, no se compare, perdón, con nada ni con nadie, o sea, que no se compare con lo que vean otras personas, que a lo mejor pasa mucho cuando estamos en clases grupales y todo esto, y definitivamente que no se compare con lo que vemos en internet y en la publicidad y todo esto, sino que en lugar de eso, se escuche a sí mismo y vaya poco a poco pues descubriendo lo que se siente bien para él o ella y para su cuerpo en ese momento específico. Creo que empezar en la práctica del yoga, empezar en el camino del yoga con esa conciencia de que somos nosotros con nosotros mismos, pues ayuda mucho, ¿no? Claro, Entonces, pues sí, creo que ese sería mi consejo y pues va también muy en línea con ser muy pacientes, ¿no? Parece que no se va a lograr, pero si le sigues dando y le sigues dando, eventualmente todo lo que quieras, toda la postura que quieras hacer, todo lo que quieras lograr, se va a poder. claro. Aunque Sí, parezca algo muy lejano y que te falta muchísimo, se va a lograr. Algún día se va a lograr. solo es cosa de ser persistente y de ir pasito a pasito y no desistir, ¿no? Porque si en algún momento, pues, aflojas tu práctica, bueno, la detienes o te vas, no eres tan constante, pues no lo vas a ver materializado, ¿no? No vas a ver ese avance que tú quieres, ¿no? Es que creo que justo es algo que tiene que ver pues, con lo mismo, ¿no? Creo que muchas veces
se abandona la práctica porque pasa esto como de, ay, ¿por qué no estoy progresando? ¿Por qué no estoy logrando las cosas que quiero lograr? Pues no, ya mejor, ya me rindo, ¿no? Pero no, es justamente cuestión de persistir en ello y pues es igual lo que tú mencionabas hace rato, ¿no? O sea, esa satisfacción que tienes como de que llega un día y de pronto ya puedes hacer esa postura que tanto querías hacer, ¿no? Porque sucede así, ¿no? Estás duro y dale, ahí vas avanzando a lo mejor 1 milímetro y 1 milímetro y 1 milímetro, pero un día vas a ir a tu clase, vas a ir a tu práctica y ya vas a poder hacerla, así como de la nada, ¿no? Entonces, sí, es cuestión de persistir y de no Y de aflojar, resistir. ser paciente y, Claro. y pues darle al cuerpo lo que pide. Exactamente. No, pues sí, tienes toda la razón. Creo que es todo un proceso, o sea, finalmente es esa parte, ¿no? Es todo un proceso que es diferente para cada quien, para algunos más rápido, para otros más lento, pero yo creo que lo mejor de todo esto es la experiencia propia que uno va viviendo, ¿no? O sea, el aprendizaje que vas teniendo, porque también es único, es individual, o sea, no tenemos los mismos aprendizajes todos, porque las necesidades son distintas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. Y bueno, Fer, he estado disfrutando mucho esta charla, esta plática. Te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros, el que te hayas tomado un tiempo para poder compartir nuestra experiencia. De verdad, muchas gracias. Y pues ya estamos casi a punto de terminar, pero antes me gustaría que nos compartieras, pues, cuáles son los servicios que estás brindando ahorita, en las clases que das, cómo es este servicio que ofreces y cómo te podrían contactar las personas que, pues, estuvieran interesadas en conocer un poco más sobre ti o también en tomar alguna clase contigo. Sí, claro, con todo gusto. Y ahorita, por el momento, pues estoy todavía con las clases en línea, que ha sido todo un reto en todos los sentidos, pero pues ya ahora me parece que es algo con lo que seguiré a pesar de todo, Sí, porque también es algo muy, creo, muy valioso el hecho de que esto del en línea que surgió ahora en estos meses, ayudó mucho a que muchas personas pudieran conectarse a prácticas, a clases y demás, incluso estando en otros lugares o teniendo solo como el ratito para conectarse, o sea, tiene como estas facilidades, ¿no? Entonces, que puedas estar en otro estado o en otro país y pues aún así conectarte a tomar tu clase, ¿no? Son cosas pues valiosas, ¿no? O sea, ahora sí que claro. tiene un lado bueno, entonces creo que por lo pronto igual eh, seguiré con las clases en línea. Y bueno, en el momento estoy trabajando justamente en el proyecto de pues, abrir mi propio salón, mi propio estudio de yoga. Entonces, pues los invito en adelantado. Estamos planeando en empezar aproximadamente en un mes. Wow. Entonces, sí, es un poco también la idea trabajar tanto clases de yoga como la parte de la meditación, cursos de meditación y prácticas de meditación y demás, que bueno, no lo tocamos mucho, pero pues definitivamente es algo que se súper complementa con el yoga. Y pues también trabajar un poco la parte de la nutrición, que no es algo que trabaje yo, pero pues es algo que trabaja la persona con la que esté haciendo este proyecto, ¿no? Entonces, Genial. sí, está Bueno, en podría ser que funcionamiento. en cuanto tengas también en cuanto tengas el link de Sí, la claro. página o lo que tengan, nos pasas el dato Ujú. para que lo Sí, pongamos en la descripción. sí, bueno, igual bueno, lo menciono ahorita, el nombre ¿Sí? va a ser Bhakti, es una palabra en sánscrito, Bhakti centro holístico, entonces pues ya igual pues te puedo pasar la página y todo, y pues de todos modos pues podría darles mi correo y mi número por si quieren contactarme, que igual no sé si ya te lo paso, ya es para que lo pongas en la descripción, y si gusten puedan escribirme por ahí, con todo gusto.
Sí, Fer, claro que sí, me proporcionas tus datos y yo los agrego en la descripción para que si alguien gusta contactarte o conocerte un poco más, igual si tienes redes sociales donde puedan encontrarte, pues también estaría padre para que vayan Sí, conociendo un poco más de tu trabajo. sí, claro. Sí, te las paso para que se puedan poner ahí. Con todo gusto me pueden escribir. Claro que sí, Fer. Muchas gracias. Y Fer, bueno, te tengo dos preguntas sorpresa. La primera de ellas es precisamente el que nos platiques cuál es tu filosofía de vida. Y la segunda es, si hoy fuera tu último día de vida, ¿cómo te gustaría vivirlo? Vale, están buenas las preguntas. Mi filosofía de vida, híjole, creo que es algo que está cambiando todo el tiempo y a lo mejor en un mes, en un año o en 3 años no será la misma, pero por lo menos en este momento creo que mi filosofía de vida tiene que ver en vivir, me gusta decirlo así, en vivir desde el corazón y en que todas las cosas que hagamos, pues las hagamos siempre con amor, tanto a nosotros mismos como a los demás, ¿no? Entonces, ante todo, pues cuidándonos a nosotros para así también poder pues cuidar y procurar el bienestar de todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, muy resumido creo que sería eso, porque si me pongo a platicar de eso, pues podría irme un ratote, pero lo resumiría de esa manera. Y si fuera mi último día de vida, pensaría así como en las cosas que más me gusta hacer en la vida. Creo que definitivamente compartiría ese tiempo con las personas cercanas a mí, con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, con mi perro, con todas esas personas que quiero. Me gusta mucho el mar, entonces creo que lo pasaría en la playa. Y, híjole, no lo sé, no sé exactamente qué me gustaría hacer, pero curiosamente creo que me gustaría pasarlo solamente como disfrutando el tiempo con esas personas que quiero. A lo mejor no hacer así como algo en específico, pero pues estar tranquilo. Sí, no, está muy padre que pienses así, Fer. La verdad es que me gustó la palabra que comentaste, es hacer las cosas desde el corazón, porque definitiva es esa parte, ¿no? Primero tenemos que estar también bien nosotros para poder ayudar a otros, para poder ofrecer algo a otros. Y a veces nos descuidamos mucho, ¿no? O sea, no nos procuramos a nosotros mismos, no pensamos en darnos un espacio, un tiempo. Y pues el vivir nuestro último día de vida, o sea, finalmente también esa parte del vivir con o convivir con la gente que más queremos, yo creo que es algo que también nos puede brindar mucha felicidad, ¿no? Aunque cada quien también seguramente pues elegirá de forma diferente su día a día, ¿no? Porque puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser cualquier día, el último día, pero si lo vivimos como si fuera el último siempre, yo creo que pues disfrutaríamos más todo lo que hacemos, ¿no? Sí, me gusta mucho cómo lo pones porque justamente conecta las dos preguntas de una manera muy bonita, o al menos me parece que lo hace. Y pues sí, podríamos, creo, decir que vivir todos los días como si fueran el último, pues tiene mucho que ver con vivir todos los días con mucho amor, ¿no? Y desde el corazón. Exacto. Y sí, lo que dices es muy, muy, muy valioso y definitivamente cierto. Creo yo que creando ese bienestar en nosotros, estando bien nosotros, podemos transmitir eso a todo nuestro alrededor y es algo que se va contagiando. Entonces, pues sí. Pues un final muy bonito para esta entrevista, Fer. Me gustó mucho convivir contigo y muchísimas gracias nuevamente por este espacio y pues por permitirme realizar esta entrevista. No, muchas gracias a ti. Yo también lo disfruté mucho. La verdad es muy padre platicar de estas cosas, ¿no? Y sobre todo, pues, reflexionar de todo este camino que tengo por detrás, porque pues, nunca viene mal recordarlo, ¿no? Claro. Y,
y pues sí, para que sea útil todo eso, pues de aquí para adelante. Entonces sí, igual te lo Claro. agradezco mucho, igual lo disfruté mucho la plática. Pues muchas gracias, Fer, y pues nos estamos viendo en otro momento. Espero que tengamos otro espacio para dialogar. Sí, claro, ya que tenga ya el salón, pues ahí los invitaré a todos, con todo gusto. Claro, claro que sí. Bueno, Fer, cuídate mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye, nos vemos.